Bien, ahora sí, hermanos, ¿ya? Ahí pasó un lapsus. Entonces, vamos a escuchar de esta mujer reformada. Una xilografía del siglo XVI muestra a una mujer con una Biblia en la mano, sola, enfrentándose a un grupo de académicos intimidados y desconcertados, mientras los pesados tomos de su teología y del derecho canónico yacen desechados en el suelo. Si los teólogos del siglo XVI consideraban impropio rebajarse a debatir con laicos, mucho menos lo harían con una mujer. No obstante, hubo una mujer contemporánea de Lutero, cuyos escritos en favor de la reforma se publicaron y difundieron de forma masiva entre la gente del común. Pero su éxito le traería consecuencias, ya que sufriría abusos, amenazas y pobreza. Bienvenidos a este resumen de la vida de Argula von Grumbach. Argula von Stauff nació en 1492 en la ciudad de Ratisbona, en la región de Bavaria. Los von Stauff eran parte de la alta nobleza alemana. Por lo tanto, la educación, la religión y la política eran muy importantes para la familia. A los 10 años, el padre de Argula le regaló una bella edición de la Biblia de Köberger, una traducción de las escrituras al alemán de 1483, previa a la traducción de Lutero. Argula recibió la copia de las escrituras a pesar de que los predicadores franciscanos decían que su lectura solo la confundiría. No obstante, se convertiría en una ávida lectora de la Biblia y llegaría a memorizar muchos pasajes. En la adolescencia, la joven Argula se trasladó de su pueblo natal a Múnich para entrar en la corte de la hija del emperador Federico III. Pero pronto llegaría la tragedia. Sus dos padres murieron en 1509 debido a la peste. Su tío paterno se convirtió en su tutor, pero este cayó en desgracia por un escándalo político y fue ejecutado. La sentencia de su tío indignó a Argula y es probable que por este hecho haya estado en contra de la violencia y la coacción por el resto de su vida. Poco después, se casó con un noble de menor rango llamado Federico von Grumbach y se mudaron a vivir en algunas aldeas pequeñas cerca de Múnich. Para 1520, Martín Lutero había publicado el primero de sus tratados y la traducción del Nuevo Testamento se completó 2 años después. Tal parece que para este tiempo Argula ya había leído todos estos escritos y se había convertido en una seguidora de la Reforma. Su entusiasmo por las ideas de Lutero le llevó a iniciar una correspondencia con el reformador y con otros protestantes de ideas afines. En 1523 tuvo lugar en Zúrich un debate público entre los católicos romanos y el reformador Ulrico Zwinglio. Al desarrollarse en alemán, muchas personas seguían las noticias sobre este encuentro. Probablemente este acontecimiento animó a Argula a realizar su propia protesta. Llegó el momento cuando las autoridades bávaras prohibieron la difusión de las ideas de reforma. Como consecuencia, un joven profesor de la Universidad de Ingolstadt fue detenido por sus opiniones protestantes y se le hizo renunciar a sus creencias. Al enterarse, Argula se indignó y escribió el que sería su documento más famoso, una carta a los miembros de la facultad en la que se oponía a la detención. La carta pedía a la universidad que explicara de qué herejía era culpable el profesor. También afirmaba que se había decidido a hablar a pesar de ser mujer porque sabía que nadie más lo haría. Al respecto escribió: "Mi corazón y todos mis miembros tiemblan. En ninguna parte de la Biblia encuentro que Cristo o sus apóstoles o sus profetas hayan encarcelado, quemado o asesinado a personas. ¿Cómo en nombre de Dios pueden usted y su universidad esperar prevalecer cuando despliegan una violencia tan insensata contra la palabra de Dios? Buscáis destruir todas las obras de Lutero. En ese caso tendréis que destruir el Nuevo Testamento que él ha traducido. En los escritos en alemán de Lutero y Melanchthon no he encontrado nada herético. Incluso si Lutero se retractase, lo que ha dicho seguiría siendo la palabra de Dios. Tenéis la llave del conocimiento y cerráis el reino de los cielos. Pero estáis derrotados. Las noticias de lo que le habéis hecho a este joven han llegado ya a tantas ciudades que pronto todo el mundo lo sabrá. No os envío desvaríos de mujer, sino la palabra de Dios. Escribo como miembro de la Iglesia de Cristo, contra la cual no prevalecerán las puertas del infierno.
La carta era tan emotiva y brillante que editores de Alemania y Suiza se apresuraron a reimprimirla, nada menos que 15 veces. Fue una gran sensación, una simple mujer desafiando a una universidad. A partir de entonces, Argula perdería el miedo a desafiar a los poderosos, como al duque de Bavaria, al cual le mandó decir en una carta que ella no era ni débil ni estúpida. Su entusiasmo la llevaría a conocer personalmente a los Lutero en 1530. De hecho, ella misma instó a Lutero a dar testimonio de la verdad contrayendo matrimonio. Y más tarde, cuando ya eran una pareja casada, les ofreció consejo para conducir el hogar. Fue tal la buena relación que aún subsiste un ejemplar del pequeño libro de oraciones con una dedicatoria escrita por Lutero que dice: a la noble mujer Argula von Stauff de Grumbach. Por causa de sus convicciones y acciones en la defensa de la reforma en el ámbito público, su propia familia se volvió contra ella. Argula escribió una carta a su primo: he oído que te ha molestado lo que escribí a la Universidad de Ingolstadt. He sufrido muchos reproches y vergüenzas por ello, y en atención a tu amistad te escribo y te adjunto copias de lo que he dicho. No te sorprenda que confiese a Dios, porque quien no le confiesa no es cristiano, aunque le hayan bautizado 1000 veces. Cada uno debe responder por sí mismo en el último día. Ningún papa, ningún rey, ni príncipe, ni doctor podrá responder por mí. Por tanto, mi querido primo, no te sorprendas si oyes que confieso a Cristo. Considero un gran honor sufrir por su causa. Dicen que soy luterana, no lo soy. Fui bautizada en el nombre de Cristo, no de Lutero, pero confieso que Lutero es un verdadero cristiano. Que Dios nos ayude. Sin embargo, la franqueza de Argula al atacar públicamente las acciones de los teólogos de Ingolstadt, de la jerarquía de la Iglesia y de los príncipes bávaros hicieron que se señalara la supuesta incapacidad de su esposo para controlar a su mujer, y Federico perdería su trabajo al servicio de los duques bávaros como castigo. Argula llegó a tener 4 hijos: George, Hans Hort, Gottfried y Apolonia. Ella estaba muy preocupada por ofrecerles una buena educación. Con ese objetivo eligió cuidadosamente a sus maestros, no solo los mejores, sino también los pioneros de la educación protestante. En sus planes para los niños, Argula soñaba con prepararlos para un tipo diferente de iglesia y sociedad, donde las escuelas debían florecer, el estilo de vida de la nobleza debía transformarse y la corrupción y la vida lujosa debían ser desterradas. No solo fue una autora inspiradora y controvertida, sino también una esposa, madre, escritora dotada, confidente de mujeres y dueña de la vida cotidiana de su hogar. No obstante, la mala salud del señor von Grumbach dejó viuda a Argula en 1530, poco después de haber visitado a los Lutero. Entonces Argula tuvo que ocuparse de la administración de sus tierras y del cuidado de sus hijos. Muy a pesar de los esfuerzos de Argula por educar bien a sus hijos, su hijo mayor George desperdició su oportunidad de estudiar en Wittenberg al endeudarse. También resultó gravemente herido en una disputa. Su segundo hijo, Hans Hort, fue asesinado en una pelea. La joven Apolonia murió pronto, pero no solo perdió a 3 de sus hijos, sino que su segundo marido, un noble bohemio, también murió prematuramente. Argula sufrió una tragedia tras otra. Casi al final de su vida, ella misma fue gravemente maltratada, estuvo presa y fue obligada a huir de su casa familiar en Baviera. Otro aspecto que impresionó a los contemporáneos de Argula fue su dominio de las escrituras. Se sabía de memoria grandes fragmentos de la misma. Sus panfletos eran un mosaico de citas bíblicas que daban muestra de su enfoque en las escrituras. El predicador Baltasar Hüttmayer escribió sobre ella diciendo: ella sabe más de la palabra de Dios que todo lo que los sombreros rojos hayan visto o puedan concebir. Respecto a ella, Lutero señaló: me regocijo de ver cómo una hija del pecado de Adán se ha convertido en una buena hija de Dios. Su rica correspondencia complementa la excepcional documentación de su vida a través del testimonio de sus 8 panfletos y la convierte en la primera mujer escritora protestante. Se calcula que circularon unos 30.000 ejemplares de los escritos de Argula, y en una sociedad mayoritariamente analfabeta donde se leían en voz alta, la audiencia real habría sido mucho mayor.
Argula luchó con dificultades financieras después de la muerte de su esposo y hasta su muerte. Disponemos de listas muy detalladas de las provisiones que pedía para su cocina, a menudo con disculpas por el retraso en su pago. Gran parte de la correspondencia está relacionada con asuntos monetarios, pero también se conservan otras cartas, como correos con sus hijos, comunicaciones de sus profesores y una gran cantidad de correspondencia con más de 100 personas, entre ellas diplomáticos, amigas, comerciantes y prestamistas. Los contactos de Argula con los reformadores como Melanchthon, Lutero y otros son una muestra de su alto prestigio. Era tal que en las reuniones cruciales como la Dieta de Augsburgo de 1530 presionó a los príncipes protestantes, instándoles a mantenerse firmes en la fe. También se esforzó por sanar la división entre los luteranos y los reformados del sur de Alemania y Suiza sobre la naturaleza de la Cena del Señor. La lectura de las escrituras que hacía Argula von Grumbach con ojos de mujer animó sobre todo a los laicos. Los contemporáneos aclamaron su valiente testimonio como algo casi increíble y muy poco habitual para una mujer en su tiempo. No se sabe con exactitud la fecha de su muerte. Algunas fuentes señalan que podría haber muerto en 1554, pero hay algunas evidencias de la correspondencia del Ayuntamiento de Múnich que indica que Argula podría haber estado viva hasta 1563. Sin embargo, su legado aún vive y las iglesias evangélicas de las pequeñas aldeas rurales de Franconia todavía honran su memoria. Las enciclopedias de los siglos XVII y XVIII la apodaron la Débora Bávara. Se han bautizado escuelas con su nombre y se han erigido estatuas en los pueblos donde vivió. Las crueles circunstancias de la vida de Argula, contrastadas con el carácter profético de sus escritos, nos inspiran y nos motivan a defender con valentía la verdad de las Escrituras. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo las pruebas y las dificultades pueden moldear el carácter de Cristo en ti? ¿De qué formas puedes ser valiente para proclamar la verdad del Evangelio? ¿Cómo la vida de Argula te anima a profundizar en las Escrituras a la vez que sirves a otros? Bien. ¿La conocían a Argula o no? No la conocían, ¿verdad? No, pastor, no. Sí, realmente pasa desapercibida, ¿no? Esta mujer, cuando se habla de la reforma, pero es interesante también su participación en la reforma. Bien, y una última, ¿ya? Un último video que tiene que ver con un casi reformador, casi, no llegó a unirse a Martín Lutero, pero pensaba igual, defendía los mismos puntos que él, pero no se apartó del catolicismo. ¿Quién será? Entonces ustedes seguramente ya saben. Ahí vamos a ver. Una xilografía. A ver. Una xilografía del siglo XVI muestra... Bien. Escuchemos entonces. A comienzos del siglo XVI, cada vez más estudiosos y eruditos soñaban con una restauración del cristianismo primitivo. Pero quizá el más grande de estos pensadores, el más reconocido y famoso humanista, fue alguien que estuvo a punto de experimentar su entrada en la Reforma. Pero la tensión de agradar a todos, su ideología y su deseo de comodidad lo arrastraron hacia la ambigüedad. Bienvenidos a este resumen de la vida de Erasmo de Rotterdam. Erasmo nació como el hijo ilegítimo de un sacerdote holandés y de la hija de un médico. Vivió en busca del conocimiento, en busca de la piedad, enamorado de los libros y oprimido por el miedo a la pobreza. En el camino, sus escritos y erudición comenzaron un terremoto teológico que no se detuvo hasta que la cristiandad de Europa occidental se dividió. El monástico. Nacido en Rotterdam, huérfano de la peste, Erasmo fue enviado inicialmente a la escuela capitular de Saint-Lebuin, que enfatizaba en el aprendizaje clásico y en las humanidades.
pero luego fue llevado a una escuela dirigida por los Hermanos de la Vida Común. Allí absorbió el énfasis de una relación personal con Dios, pero le repugnaban las severas reglas de la vida monástica y la actitud de los teólogos intolerantes. Pero era pobre, y tanto a él como a su hermano no les quedaba otro camino que la vida monástica. Erasmo entonces decidió unirse a los agustinos. Quería viajar y ganar algo de espacio académico. Y tan pronto como fue ordenado sacerdote en 1492, lo hizo, convirtiéndose en secretario del obispo de Cambrai, quien lo envió a París para estudiar teología. Odió estar allí también. Los dormitorios olían a orina, la comida era mala, los estudios mecánicos y la disciplina brutal. Pero pudo comenzar una carrera como escritor y viajero que lo llevó a la mayoría de los países de Europa. Aunque a menudo se quejaba de su mala salud, se sentía impulsado por el deseo de buscar a los mejores teólogos de su época. En un viaje a Inglaterra en 1499, se quejó de la mala cerveza, la barbarie y el clima inhóspito, pero también conoció a Tomás Moro, con quien entabló una amistad por el resto de su vida. En el mismo viaje escuchó a John Colet enseñar las escrituras de forma clara y profunda, no las capas de comentarios que había estudiado en París. Colet alentó a Erasmo a convertirse en un estudioso de los textos clásicos del cristianismo y a estudiar las escrituras como los padres de la Iglesia, no como los escolásticos. El Textus Receptus. La relación de Erasmo con la teología escolástica fue muy difícil. Siempre pensó que los escolásticos le habían arrancado al cristianismo su verdadera identidad. Y para comprobarlo se dedicó al estudio de los clásicos y del Nuevo Testamento en su idioma griego original, idioma que llegaría a dominar como pocos en su tiempo. El resultado fue la obra más importante que le legó al cristianismo, una edición del Nuevo Testamento en griego original llamada Textus Receptus, publicada en 1516. El nombre Textus Receptus se le asignaba a la sucesión de textos impresos griegos del Nuevo Testamento, de los cuales los más antiguos databan de aproximadamente del siglo X. El Textus Receptus es muy importante, ya que constituyó la base de traducción para la Biblia alemana original de Martín Lutero, la traducción del Nuevo Testamento al inglés de William Tyndale, la versión Reina Valera en español y la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento de la época de la Reforma a lo largo de toda Europa. La edición publicada por Erasmo fue acompañada de notas de estudio y una traducción al latín, corrigiendo al menos 600 errores de la Vulgata latina de Jerónimo. En el prefacio, Erasmo dijo que emprendió el proyecto para que todos pudieran finalmente leer la Biblia. Él dijo: Ojalá se tradujera esto a todos y cada uno de los idiomas. Ojalá el granjero cante fragmentos de las Escrituras en su arado, que el tejedor pueda tararear frases de la Escritura con la melodía de su lanzadera, y que el viajero pueda aligerar con historias de las Escrituras el cansancio de su viaje. Dos de los elogios más notables del trabajo de Erasmo vinieron del Papa León X y de un monje alemán llamado Martín Lutero. Crítico y casi reformador. Antes de este punto de inflexión, Erasmo se había hecho famoso por otros escritos, como el Elogio de la Locura, que había sido publicado en 1511. Siempre dijo que escribía para corregir los errores de aquellos cuya religión generalmente se compone de ceremonias y observancias de un tipo material y desatiende las cosas que conducen a la piedad. Se hizo famoso por su mordaz sátira que atacaba la corrupción monástica y eclesiástica. Criticó los milagros supuestamente realizados por imágenes, las indulgencias y lo que sentía que eran ritos inútiles. Y su sátira y punto de vista le dieron fama y fortuna. En la década de 1530, entre el 10 y el 20% de todos los libros vendidos tenían su firma. Su traducción del Nuevo Testamento también le dio fama. Esto y sus ataques a la Iglesia llamaron la atención de Lutero, quien le escribió pidiéndole apoyo. La encrucijada. Lutero y Erasmo nunca se conocieron,
pero sus causas se entrelazaron. Los enemigos de Erasmo lo acusaron de inspirar a Lutero, y de hecho, Erasmo encontró mucho de lo que le gustaba en los escritos del alemán, describiéndolo como una poderosa tormenta de la verdad del Evangelio. Reconoció que Lutero tenía razón en sus opiniones, pero añadió que había cometido dos errores graves: atacar la tiara papal y el vientre de los monjes. Sin embargo, al mismo tiempo, en privado le decía a su impresor que dejara de imprimir los escritos de Lutero, porque no quería que sus propios esfuerzos se enredaran con lo del reformador. Durante 4 años, Erasmo suplicó moderación tanto a católicos como a luteranos, pero cuando lo presionaron, se puso del lado del Papa. Erasmo fue un consejero de Estado y por lo tanto un protegido del emperador Carlos V, quien le brindó una pensión. Esto pudo haber influido en su actitud políticamente correcta hacia el catolicismo. Sin embargo, su posición mediadora no llenó las expectativas de ninguna de las partes. Mi único deseo es que ahora que sea viejo, se me permita disfrutar de los resultados de mis esfuerzos, escribió. Pero ambas partes me reprochan y tratan de coaccionarme. Algunos afirman que, como no ataco a Lutero, estoy de acuerdo con él, mientras que los luteranos declaran que soy un cobarde que ha abandonado el Evangelio. Mucho se ha hablado de las razones reales por las que Erasmo se inclinó por el catolicismo. Muchos argumentan razones de conveniencia de parte de Erasmo, quien siempre le temió a la pobreza. Otros sostienen razones ideológicas, ya que al humanista nunca le gustó la controversia y creía que estaba lejos de ser una práctica cristiana. Finalmente, algunos argumentan que la ruptura de Erasmo con Lutero estuvo relacionada con la comprensión teológica del libre albedrío. Finalmente, la Iglesia de Roma prohibió los escritos de Erasmo y Lutero lo atacó como a un Moisés que moriría en el desierto sin entrar a la tierra prometida. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que fue la razón real por la que Erasmo no se unió al movimiento protestante? ¿Crees que la crítica sin acción es válida? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Muy bien, a ver, ¿qué opinan, hermanos? Les he presentado a Erasmo de Rotterdam. ¿Qué dicen? ¿Fue cobarde? ¿Fue un convenido? ¿No fue un cristiano real? Parece que tenía miedo a la pobreza, pues no, por eso no se metió. Su única solución dijo que era la vida monástica. Tenía miedo a la pobreza, parece. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué opinan? Él ha sido uno de los grandes humanistas de su tiempo, ¿no? Sus libros son muy importantes para leerlos, muy bueno, pero nunca se unió a la reforma, ¿no? Aunque no estuvo de acuerdo, pero nunca se unió. Bueno, ¿alguien más desea participar? ¿Nadie? Continuamos entonces. Bien, hermanos, la semana entonces ya les he presentado acá a Erasmo, ¿no? Martín Lutero tenía muy buen aprecio a él, como también él hacia Martín Lutero, ¿no? Viceversa, eran unos grandes hombres escribiendo y observando también sus críticas, ¿no? Y sobre todo que tenían fundamentos bíblicos. La semana pasada, ya entonces hemos hablado acerca de Martín Lutero y también... Tenía una pregunta ahí del antiguo de Argula, habló de los sombreros rojos. No sé nada de eso. ahí se está refiriendo a los cardenales, a los papas que tienen su sombrero rojo. Ya. Sí, sí. Ahí está mencionando de que ella, sin ser una religiosa, ¿no? Conoce más de Biblia que los sombreros rojos, ¿no? O sea, se está refiriendo a ellos. Obispo, cardenales. Sí, sí, sí. A la jerarquía católica. Bien, la semana pasada les dije que leyeran el libro
de Justo González, y ahí mencionaba acerca de, les di las páginas también, sobre la teología de Lutero. A ver, lo leyeron, les pedí un pequeño resumen, ¿ya? ¿Quién se atreve? Fue el capítulo 3 que les mencioné que pudieran leerlo, ¿ya? ¿Cuál es la teología de Lutero sobre la palabra de Dios, sobre el conocimiento de Dios, sobre la ley y el evangelio, la iglesia y los sacramentos? ¿Cuál era su idea de Lutero sobre los sacramentos y sobre los dos reinos? ¿Alguien lo puede exponer? Nadie me envió un resumen. Les pedí que Pero no, me... no dejó su celular para mandar. ¿Dónde iba a mandar? Yo sí lo he hecho. Pastor, yo le hice de Calvino. Yo me comprometí a hacer de José Luis Calvino. Ya, a ver, ¿me podrían dar sus números para formar un grupo? Yo enviarle solamente del curso nada más, porque ustedes tienen el grupo ahí, tienen un montón de cosas. Se bromean, tienen otros cursos que les envían. Entonces, no les voy a llamar, así que no tengan miedo. Solamente quiero para formar el grupo y ya está, ¿no? Ya, Termina en septiembre, entonces desaparece el grupo. Ah, el A pastor ver, quiere un grupo serio, por favor, un grupo serio. sí, porque yo soy serio, ¿no? Entonces, por eso. A ver, nuestro hermano José Luis, dígame su número. 960. ¿70 o 60? Se apagó, hermano, su audio. Ya, 960-567-598. Muy bien, gracias. A ver, Pablo Lezameta, que para cambiando de número. A ver, Él trabaja en gota a gota. vamos. Pablito, número. Su esposa no le da permiso. Hermana Miriam, por favor, un momentito nada más. Que me dé su número telefónico. Nada. William, creo Ya, que tengo el pastor. tuyo, ¿no? Anote, Pastor, solo le estoy viendo contratos. qué número lo va a enviar, por favor, un ratito. Por favor. Ya, ya, ¿Cuál es entonces su Pablo Lezameta. A ver, tu número. 963 Ya, 218? ya, Un momento, pastor, disculpe, estoy enviando, pues tengo varios números y ya, ves. No, se le yo lo llama. envío. Ya. William Cabello. Ya, pastor. 995-66-5242. Solo contratos, nada más. Ya, entonces 1 millar de panes. Siguiente, Maxito Alba. Heme aquí, siervo del Señor, presente. Por favor, tu número. Mi número de celular, pastor. Sí, sí, sí. Ok. 960 Ya, 480 ya. 884. Gracias. Los lunes no llame, pastor, es mi día libre. Muy bien. Wilson, Presente, a la orden. tienes tu número, por Listo, favor. listo. Ya. 925-984-217. A la orden del día. Todo el día. Muy bien, entonces. Carlos Enrique. Bueno, Carlos. ¿Qué tal, pastor? 994 Ya. 118 100 ¿Perdón? 118 Ya. 145. 145. Sí, 145. Gracias. Hermano Julio César Blas. Presente. 996 Ya. 123 114.
Ya. Hermano Henry. Presente, pastor. Por favor, dime tu nombre. 971. ¿Perdón? 971. Ya. 456. Ya. 813. Gracias. Hermana Leila. ¿Está presente? No está. Hermano Luis Bobadilla. Tampoco. Hermana Aide. Pastor, le dicto del número de Luis Bobadilla. A ver, por favor, gracias. 972. Ya. 182. Ya. 037. 037. Gracias. A ver. Nuestro hermano Iván está. Iván, Yamir. Pastor. Sí. Ya, este Ya, es mi Paco. número, pastor. Verdadero. 963-218-642, pastor. Gracias. Ya, A ver, pastor. hermana Leila, hermano Iván, hermano Yamir. Creo que no están en línea. Solo sus nombres. A ver, no es posible eso. Solo en espíritu. También no está, ¿cómo se llama este jovencito? Siempre me olvido su nombre. Tengo del número de David Melgarejo, pastor. Alexis, sí. A ver. Número de David Melgarejo. Ya. 906. Ya. 273. Ya. 161. Gracias. Bien, no está presente Alexis, ¿verdad? Entonces, bien, a ver quién más. Luis Maxito, Pablo, William, Leila y tampoco. Tengo su número de Alexis, pastor. A ver, pásame por favor. 901. Ya. 326. Ya. 766. Alexis Altamirano. Ya. Gracias. Ya, hermano, gracias. Entonces, a ver, ¿quién es el voluntario que nos ayude con el tema de la teología de Martín Lutero, según el libro que hemos leído de Justo González? A ver, lo que tengo algo apuntado y lo que recuerdo. Ya, a ver, hermano. Dice, para Lutero la palabra de Dios es mucho más que la Biblia. La palabra de Dios es Dios mismo. Cuando Dios habla, crea lo que pronuncia. Después dice, su palabra nos dice y hace algo con nosotros. Jesucristo es la máxima revelación y su máxima acción. Es la victoria de Dios Jesucristo. La autoridad final no radica en la Biblia ni en la iglesia, sino en el Evangelio. La Biblia tiene autoridad por encima de la iglesia. Con respecto al conocimiento de Dios, dice, Dios se revela en la cruz. Él se manifiesta tanto en la debilidad como en el sufrimiento. También en la ley y el Evangelio dice, aunque son palabras que se pueden contradecir, pero tanto una es condenación y la otra es gracia. Y la vida entera de todo creyente, hay siempre una penitencia, dice.
Mm, eh, Dice, Dios es santo y el pecado le repugna. Nuestro pecado en su santidad, o sea, nuestro pecado en su santidad nos aplasta y esa es la ley. Pero al mismo tiempo, y hasta a veces en la misma palabra, Dios pronuncia su perdón sobre nosotros. Ese perdón es el Evangelio y es tanto más grande. Dice, no se trata de que el pecador deje de serio, no se trata de que el pecador deje de serlo cuando es justificado. Al contrario, quien recibe la justificación por la fe descubre en ella misma cuán pecador es. Y no por ser justificado deja de pecar, porque la justificación no es la ausencia de pecado, sino el hecho de que Dios nos declara justos aún en medio de nuestro pecado. De igual modo que el Evangelio se da siempre en medio de la ley. Si quieres, si me deja su número, yo lo mando en WhatsApp que va a ser y le mando Ya, sí, sí, sí. las demás cosas, ¿no? Porque es un poco más largo. Sí, en el grupo que voy a mandar, por favor, me van a enviar, ¿ya? Yo De quiero los reinos, solamente de los reinos lo, habla, por ejemplo, hay dos reinos, dice, bajo la ley y el uno bajo el Evangelio. El Estado opera bajo la ley y su principal propósito es ponerle límites al pecado humano. Y el reino del Evangelio, las autoridades civiles no tienen poder alguno. Eso es todo, pastor. ya, ¿alguien me puede decir, por ejemplo, cuál es el concepto sobre la Santa Cena o comunión? A ver, de los participantes. A ver, voy a tener que llamar a los hermanos de Piura que no participan. A ver, ¿dónde no está? Hermana Leila Silvana, ¿está presente? Parece que no. Iván Melgarejo. Tampoco. Ya tendremos que hacer nuestras observaciones, ¿ya? Porque el tema está de que no solo lo abran, si tienen problemas, pues deben pasar la voz. ¿Alguien puede participar de Trujillo o de Lima o Huánuco? ¿Cuál es el concepto de Martín Lutero sobre la comunión? Según el libro, ¿cuál es su teología de él? La Iglesia Católica menciona la transubstanciación, ¿verdad? De que el pan se convierte bajo la bendición del sacerdote en carne real de Jesucristo y el vino se convierte en sangre real de Jesucristo. Y por eso ellos hablan del sacrificio continuo del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la posición teológica de Martín Lutero? ¿Alguien me puede mencionar? Ya nuestro hermano Iván Melgarejo dice que Pastor, está presente. yo he leído, he rescatado algo. Sí, a ver. La idea de Lutero sobre la Santa Cena se trata de un sacramento en el que se recibe el verdadero cuerpo de Cristo y la verdadera sangre de Cristo bajo las formas del pan y el vino. Lutero rechazó la doctrina católica de la transubstanciación. Afirma que el pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo y propuso la consubstanciación, que sostiene que el cuerpo y la sangre de Cristo coexisten en el pan y el vino. Muy bien, muy bien. Entonces, la Iglesia Católica Romana menciona de que se convierte en carne y sangre del Señor Jesucristo literalmente, ¿no? ¿Ya? En el caso de Martín Lutero vendría a ser de manera, digamos, sintética, se menciona como si fuese un sándwich, ¿no? Entonces tenemos el pan, ¿no? Abrimos un pan y
como que adentro estuviese que el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, a la hora de comer, a eso se llama la consubstanciación, ¿no? Para poderlo más o menos graficar en nuestra mente, ¿no? Si la Iglesia Católica lo dice que se convierte en carne y sangre real, ellos dicen no, sí, está presente, pero no deja de ser, ¿no? El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero en medio ahí está el cuerpo de Cristo, ¿no? Ahí está verdaderamente, ¿no? Está presente. Bien. Bien, entonces, vamos a ver, me van a enviar ya sus resúmenes de todas maneras. Pastor, sí. También lo que pude rescatar es que Lutero enfatizó que la Santa Cena es un medio de gracia y que otorga el perdón de pecados, vida y salvación en los que creen en las palabras de Cristo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre para perdón de los pecados. O sea, Lutero enfatizaba que la Santa Cena servía, ¿no?, como un medio de perdón de pecados y salvación, vida. Sí, ¿cuántos sacramentos cree él? En 2. En 2 sacramentos, ¿no? Muy bien. La Iglesia Católica tiene 7, pero Martín Lutero ya tiene una concepción diferente y la mayoría de todos los reformados creemos que son 2 sacramentos. El bautismo y la Santa Cena, pastor. Sí, muy bien. A ver, los que iban a participar, por ejemplo, nuestro hermano Julio Blas sobre la dieta de Worms. Nuestro hermano Max, que está de dieta. A ver, háblenos, ¿cuál fue el motivo y por qué? ¿En qué consistió la dieta de Worms? ¿Sí? Hermano. Pastor, ¿puedo compartir pantalla? ¿Me puede dar permiso? Por supuesto, te doy permiso, hermano. Nada, pastor. No, señor. ¿Puedo hacer un resumen? Pastor, parece que tiene que dejar de compartir usted. Henry, sabias palabras. Pastor Luis, buenas noches, soy mi hermana Aide. Pastor, yo le mandé mi tarea a su WhatsApp privado y no puedo ahorita intervenir casi en nada porque estoy con medicina, pastor. Pastor, no escucho su audio. Gracias, hermana Aide. Disculpe, me emocioné. Le digo que gracias voy a revisar mi WhatsApp, no lo había visto, pero es importante que usted esté presente escuchando, hermana, aunque no participe por hoy día, pero deseamos que se recupere. Sí, pastor, estoy escuchando desde el inicio. Amén. Me imagino que le ha gustado el testimonio de la esposa de Martín Lutero y de la otra hermana. Bien, entonces nuestro hermano Julio César. Pastor, no me está dando permiso para poder entrar. Pero no estoy compartiendo. A ver. Pero el anfitrión que está a cargo debe dar permiso. No me lo... Aquí el anfitrión, creo que... ¿Quién es el anfitrión? Debe ser Julio. ¿Quién es? Creo que Carlos, ¿no? Hermano Carlos, ¿usted es el anfitrión?
El hermanito Wilson Chapa. Oh, él es el Yo anfitrión. soy, no, coanfitrión. ¿Sí? Soy coanfitrión. Entonces, ¿quién no le da Creo permiso? que es el hermano César Chávez, creo el que está con unos caballos de fuego. No, hermano César. Pastor, lo que pasa es que yo estaba como coanfitrión, pero estaba desde mi celular. Y ahora que he entrado ya desde mi laptop, me he desconectado el teléfono. Entonces ya ahorita ya no soy coanfitrión ya. Ah, ya, entonces. Ya, hermano, ¿Usted también, entonces. pastor? Sí, pero no, pero yo no estoy compartiendo. Sí, No, pastor. usted tiene Si no, que que lo darle, envíen a usted usted, tiene que usted lo darle, vaya compartiendo, el hermano lo puede ir exponiendo. no, usted tiene que darle permiso al hermano Julio César Blas, clic derecho, hacer coanfitrión o darle permiso. Pero alguien está compartiendo pantalla, tiene que dejar de compartir. Ay, Pero yo pastor, no estoy compartiendo. Sí, pastor, usted está compartiendo. está Sí, Tiene compartiendo su que poner, PPT. dejar de Minimízalo. compartir. Sí, ya. Ahora sí, pastor. yo hace rato que esto así. Ya, a ver, Igual, pastor, no me ¿ya permite. ves? Tiene que Ya. darle permiso usted, pastor, a Julio César Blas. Deben darme permiso. Si no me dan permiso, no puedo hacer nada. A ver, voy a ver acá ya, Dele porque permiso, realmente. pastor, no sea maldito, dele permiso. Sí, pastor, dele permiso. Si no, no. Venga, Pastor Lincoln, Pastor Lincoln. Queremos saber la dieta del Max. Ahorita voy a dar mejor doy un resumen de qué se trata yo, al toque nomás. La dieta de Mac, ajo con cebolla. Hermano Julio, ahora. Hermano Julio. Hermano Julio César Blas. Ahora. Sí, Ahora él mismo no se quiere dar, ni él mismo le da permiso ya. ¿Nada? Hermano. Julio, mándalo al grupo, si no, mándalo al grupo tu PPT y que el pastor lo abra desde su laptop o desde su computadora. No hay otra opción. Mándaselo al Nada. grupo y que el pastor lo abra y comparte el pastor. O así no, para que no se demore desde Trujillo a Lima, ahí a Wilson nada más. Nada. ¿Alguien más tiene su Si no, pastor, exposición? que le envíe nomás en el chat del Zoom. Ahí también se puede descargar y compartir, si no me equivoco. Ya. Entonces que lo envíe ahí al toque. Y usted lo comparte. Nada. Ya, o si no, sin PPT, pues. Oral. Ya le envié al grupo. Ya. ¿Alguien puede enviarlo? ¿Alguien puede pasarlo, compartirlo? Sí, Porque yo no pastor, aquí puedo. yo le estoy abriendo ya para poder compartir lo que el hermano ha hecho. Ya, muy bien, hermano. Ahí está. Hermano César, está muy serio hoy día. ¿Qué pasó, hermano? ¿No has ido a trabajar? No, sí, pastor. Mañana tengo un partidito. Mañana voy a llevar mis chimpunes, voy a romper piezas. ¡Ah! ¡Qué bravo! Yo ya no voy. Pensaba ir yo mañana, pero mañana es día de Santa Rosa. Ah, ¿verdad, no? Aquí temprano primero ya, ¿no? Al pozo de los deseos.
Ahora sí, ¿no? Se va a Muy poner dentro del bien. pozo, se va a poner dentro del pozo a recibir las monedas ahí. Adelante, hermano. Usted me va Ya. guiando. Primeramente, muy buenas noches. A mí me tocó el tema de la dieta de Ward. No tiene que ver con dieta del gusano, como algunos dicen. No es una dieta de dejar de comer. Siguiente, por favor. Siguiente, hermano Wilson. Ya, como sabemos, el 31 de octubre Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia en 1517 y para empezar de esta dieta empieza en el 1521. Empieza el 28 de enero del 25 de mayo al... Disculpe, empieza el 28 de enero, el 25, y mayo termina el 25 de mayo, en 1521, aproximadamente casi 3 años, desde que plantó sus tesis. Ya, siguiente, la definición. Siguiente, hermano Wilson. La Dieta de Ward se refiere a un evento histórico que tuvo lugar en la ciudad de Ward, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en 1521. Las asambleas en las que se trataban los asuntos del imperio eran conocidas como Dieta Imperial, y ahí la Dieta de Ward, convocada por el emperador Carlos V. Y siguiente. Esa dieta fue convocado mayormente a Lutero por las acusaciones de herejía para retractarse de sus enseñanzas reformistas. En enero de 1521, Lutero fue llamado a comparecer ante la Dieta de Ward, delante de Carlos V, que en ese tiempo era el hombre más poderoso de la tierra. Pero también conocemos que, según la historia, no hay nomás, hermano, no avances. Ya, según los escritos y la historia habla que sus amigos también, no trataron de persuadir a Lutero de no ir a esta dieta, porque no creían en las autoridades de Roma, ni incluso Carlos V había dado un salvoconducto, pero a pesar de la persuasión de sus amigos, Lutero insistía porque él pensaba que al ir iba a tener un debate, a poder defender, diré, sus escritos. Siguiente. A mediados de abril de 1521, Lutero se presentó ante el emperador pensando que iba a tener la oportunidad de defender sus puntos y sus folletos y las tesis. Pero para sorpresa, Lutero simplemente iba a responder a 2 preguntas. Siguiente. La primera pregunta pues, es sobre si los escritos estaban o eran de él. Si eso, lo que habla es que esos escritos estaban en una mesa, había muchos folletos, libros que él había escrito. Y la respuesta fue sí. Pero la siguiente pregunta, que si tenía que retractarse de ellos, él pidió tiempo y le concedieron 24 horas. Siguiente. Y él fue llevado, dicen, a una celda en el cual él escribió este poema. Algunos lo hablan que es una oración, en el cual yo lo he resumido, porque es mucho más grande. Dice: con mucho gusto pasaría mis días en felicidad y paz, pero la causa es tuya, y es justa y eterna. Señor, ayúdame, oh fiel e inmutable Dios. Tú me has elegido para esta labor. Yo lo sé, por lo tanto, Dios cumple tu propia voluntad. Y aquí estoy preparado para dar mi vida por tu verdad, sufriendo como un cordero, porque la causa es santa, es tu causa, no te soltaré. Y aunque el mundo esté lleno de demonios y este cuerpo es obra de tus manos, sea desechado, pisoteado o cortado en pedazos, consumido hasta las cenizas, mi alma es tuya. Tengo tu propia palabra que me lo asegura. Es resumido del poema que escribió
en la celda. Siguiente. Ya, siguiente. Y la segunda pregunta, como decía, si se retractaba de sus escritos. Al día siguiente fue llevado una vez más Lutero a la asamblea. Entonces le dijeron si se retractaba de ello. En otras palabras, si revoco era la palabra correcta. Pero según Lutero, al escuchar todo esto, pronunció esta respuesta. Dice, si no me convence mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios, solo porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, que quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que es prudente ni recto obrar contra la conciencia. No puedo proceder de otra manera. Y aquí estoy, que Dios me ayude. Siguiente. Después de haber pronunciado estas palabras, la historia dice que la audiencia explotó en furia y confusión. Algunos querían a Lutero lincharlo en la sala, pero sus amigos dice que organizaron un secuestro falso y lo llevaron a lo más profundo del bosque en un castillo de Wittenberg, donde trabajó durante un año traduciendo ese en el Nuevo Testamento bajo el disfraz de un caballero. Este fue el momento decisivo de la Reforma protestante, ya que Lutero se mantuvo firme en sus convicciones y se negó a retractarse de sus enseñanzas. Esto llevó a la mayor división en la Iglesia Católica Romana, con seguidores de Lutero y otros reformadores desafiando a la autoridad papal. Eso es todo, pastor. Gracias. No se escucha, pastor, su audio. Gracias, hermano Julio, muy bien, preciso. Les decía que este segundo punto se le llama principio de conciencia, ¿no? O cuestión de conciencia que últimamente se viene hablando, ¿no? De que él no puede retractarse porque es un principio de conciencia, ¿ya? Su conciencia le dice que no y él por eso... Y este es un buen principio porque hoy en día la mayoría está apelando a esto, a este ejemplo, por el tema de la ideología de género, ¿no? Que en algunos lugares está obligando, por ejemplo, ¿no? Si eres panadero, nuestro hermano William, ¿qué pasaría? Que viene a ver dos chicas del movimiento, a ver, son chicas, pues no, o sea, a ver, de la comunidad LGBTI, X, Y y Z, ¿no? Y le dice, quiero que me haga usted una torta, ¿no? De color rosado para nuestra boda, y también va a hacer panecillos y empanadas y todo ello, ¿no? Tiene que hacérmelo, ¿no? Entonces él puede apelar, ¿no? A su principio de conciencia de que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eso ha ayudado en muchos países, este principio de conciencia, ¿no? Que nadie está obligado por su principio que tiene en su mente, ¿no? En su ser. Muy bien. ¿Alguien más tenía que hacer otra tarea, creo? ¿Nadie más? Antes que terminemos. Entonces, nuestro hermano William, por favor, la próxima semana con Juan Calvino, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, voy a terminar entonces con algo que tengo preparado para ustedes todavía. Algo más de Martín Lutero. Pensaba que nos vas a meter un libro. El hermano William quiere hacerlo de Calvino, no dice, él quiere hacerlo de, ¿cómo se llama tu reformador? John MacArthur. De MacArthur, ahí está. ¿De quién dice? ¿De Paul McCarthy? No, de John MacArthur. ¿Paul McCartney? De John MacArthur. Ese es su reformador de nuestro hermano William. Y premilenialista es. Hermanos, bien, vamos a
hay 3 libros importantes de Martín Lutero, ¿ya? ¿Me están viendo, no? Perdón, ¿me están escuchando? Sí, pastor, sí. Sí. Hay 3 libros, algunos dicen que es un panfleto, el de acá, a la nobleza cristiana de la nación alemana, ¿ya? Son importantísimos estos 3 libros, ¿ya? Que él escribió más o menos en el año 1520. El siguiente libro es La cautividad babilónica de la Iglesia y la libertad cristiana. 3 libros importantísimos, ¿ya? Entonces, por el tiempo que ya tenemos, voy a explicarle rápidamente de qué consta o qué dice, qué decía o qué dijo Martín Lutero con el primero, a la nobleza cristiana de la nación alemana. Martín Lutero va a convocar, va a hacer un llamado a través de este escrito a toda la gente noble, ¿no? A los príncipes, a la gente adinerada, a la gente estudiosa, va a pedir a través de este libro, que es pequeño, por eso muchos dicen de que es un panfleto, algunos dicen que tiene 30 hojas nada más, y que, 30 páginas, perdón, y que convoca ya a todos estos nobles, a todas las personas de buen vivir, a que se haga una reforma tanto religiosa y política en Alemania, ya, y que se destruya 3, ya, no se olviden, 3 murallas que tiene la Iglesia Católica Romana. Y él va a sustentar sus posiciones y va a decir cuáles son esas 3 murallas y en qué consisten. Esas 3 murallas de que por siglos la Iglesia Católica Romana se ha venido protegiendo, encubriendo, de tal manera de que ha dañado, ¿no?, a todas las naciones y ha tenido poder sobre las demás naciones o reyes también, ¿no? Primera muralla, ya, son 3 murallas. Primera muralla, ya. La primera muralla de la Iglesia Católica, dice Martín Lutero en este escrito, es de que su superioridad del poder eclesiástico. La Iglesia Católica enseñaba de que el poder espiritual está sobre el poder secular, ¿ya? Es decir, de que como ellos, o sea, los clérigos, las autoridades religiosas, están por encima, son superiores a los reyes, así de manera clara, ¿no? Y de toda autoridad secular. Entonces, lo que ellos son representantes de Dios y lo que ellos hagan es necesario de que todos lo admitan, todos se sujeten, porque el poder eclesiástico o religioso es superior, porque viene de parte de Dios. En este libro va a sostener de que la Iglesia Católica ha hecho esa distinción entre clero y laico, y él va a defender, ¿no? Él va a romper esta primera muralla diciendo que Cristo no tiene 2 cuerpos, sino una sola cabeza y un solo cuerpo, por lo que no hay distinción alguna. Todos los cristianos son, ¿qué cosa? Uno en Cristo Jesús, ¿ya? Y por lo tanto, también las 2 órdenes, eclesiástico y secular o seglar, como lo llama, rigen bajo la fe cristiana, diciendo todos los cristianos somos iguales. Entonces, por lo tanto, ante un mal desempeño o malos actos de un cargo dado, por ejemplo, el Papa, ¿no es cierto? Es un cargo ese, ¿no? Entonces, el Papa también debería ser juzgado de la misma forma que un campesino. Entonces, todos somos cristianos, entonces todos somos iguales ante un mal desempeño, ante actos malos, digamos, que hemos cometido a un cargo, a una función que les ha dado. Entonces, tanto el Papa como el campesino deben ser, digamos, llamados a la atención o disciplinados. No porque el campesino es inferior, ¿no es cierto? Y el Papa superior, entonces hay una distinción. Entonces, él va a romper con esto, primera muralla, ¿no? Ellos van a decir que todos estos siglos han venido enseñando eso, protegiéndose
enseñando de que ellos son superiores al poder secular, ¿no? Por eso es que hubieron reyes, como les mencioné la vez pasada, que el rey de Francia no toleró, no aceptó eso, y por eso había una lucha constante entre ellos. Pero otros los reyes sí. Entonces es por eso de que los papas se daban la autoridad de, digamos, de ordenar, ¿no? A los reyes, porque ellos se sentían superior. Entonces, en este libro, él está demostrando de que los cristianos todos tenemos un sacerdocio universal. No hay esta distinción de clero y laico. No hay esta distinción de quién es superior e inferior. Todos somos uno en Cristo, ya el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Esta es la primera muralla de que él va a atacar, ¿ya? Y por eso está pidiendo a todos los nobles de Alemania, por favor, únanse, vamos a unirnos para, digamos, romper esta primera muralla y no sujetarse. Ustedes como reyes, como príncipes, no se sujeten a esta autoridad eclesiástica que es común como cualquiera. Segunda muralla. La iglesia, la segunda muralla en la cual la Iglesia Católica por siglos ha venido protegiéndose es de que el monopolio de la interpretación de la Escritura. El Papa es el único con la capacidad de interpretar las Sagradas Escrituras. Ese es su muralla. Pero Martín Lutero va a atacar a ese principio de la Iglesia Católica, va a decir la jerarquía católica era la única capaz de interpretar las Escrituras. Pero él va a decir, no, los cristianos poseen verdadera fe, el Espíritu Santo y el entendimiento de Cristo para interpretar la Escritura. Todos los cristianos, no necesitamos de un intermediario, ¿ya? Todos los cristianos podemos, y eso se llama el libre examen de las Escrituras. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo y podemos interpretar, podemos entender las Escrituras. Y por último, la tercera, Martín Lutero dice en este libro, cuando las otras dos murallas han caído, esta tercera ya no necesita ni defenderse ni nada, ni atacarla. Dice, ¿por qué? Porque solita cae, ¿ya? Si ha caído la primera muralla y la segunda, la tercera dice, la tercera muralla que la Iglesia Católica ha venido cuidándose, protegiéndose, amparándose, es sobre la supremacía del Papa sobre el concilio. Solo puede él convocar los concilios, ¿no? El Papa siempre quiso eso, ¿no? De que solo él puede convocar cuando deseara, donde fuera, etcétera, ¿ya? Esos concilios, como por ejemplo, como hemos visto en la dieta de Worms, ¿no? Entonces, si él no quería, no, nadie podría, podía, digamos, cambiar su opinión. En este caso, Martín Lutero va a decir, ¿no?, lo siguiente: el derecho exclusivo de convocar un concilio no hay fundamento bíblico. Y Martín Lutero va a utilizar el pasaje de Hechos capítulo 15, cuando ahí se hace, ¿verdad?, el concilio de Jerusalén. Y en ese primer concilio de Jerusalén, con ese pasaje, él demuestra, ¿ya?, que para convocar, quienes convocaron a ese concilio fueron los apóstoles y los ancianos de aquel entonces. No fue Pedro solo. Y como la Iglesia Católica mira a los papas como los sucesores, y que por ser sucesores de Pedro, ellos tienen, digamos, la autoridad, el dominio de convocar los concilios, entonces Lutero está demostrándole, Pedro solo no hizo la convocatoria de ese concilio allá en Jerusalén. Fueron un conjunto de personas, y ese conjunto de personas estaban compuestos por apóstoles y ancianos, y no Pedro solo. Así que tú que eres el Papa, supuestamente el sucesor de Pedro, tampoco puedes hacer lo mismo. Entonces, y además también dice que el Papa es un ser dañino para la cristiandad. Y además va a decir también, y va a demostrar que a través de la historia, los papas no han convocado los concilios, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va y recuerda el concilio de Nicea, ¿quién lo convocó? Ha sido Constantino. O sea, la autoridad
secular. Y entonces Martín Lutero abogaba que sea la autoridad secular la llamada de convocar a estos concilios, no los papas, porque los papas han venido haciéndolo conforme a su provecho, conforme a sus conveniencias. Ellos han estado haciendo estas convocatorias, ¿ya? Entonces, hermanos, este libro fue muy importante, de tal manera, entonces fue un llamado a todos los nobles, fue un llamado a todas las autoridades políticas, sociales y religiosas, de que a través de este libro, ya que se leyó, dice que corrió como pan caliente, de tal manera de que estos 3 libros que les he mencionado son los libros muy importantes que jugaron un papel muy importante dentro de cuando se dio la reforma y empieza a extenderse por todo el imperio germánico, romano-germánico, ¿ya? No se olviden, entonces, seguramente un pasito vendrá estas 3 murallas. ¿Cuáles eran las 3 murallas? ¿Ya? Uno es de que la primera muralla, de que la jerarquía o el papa se sentía superior, ¿ya? El poder eclesiástico era superior a las autoridades seculares, es así, ¿ya? El segundo, de que solo el papa tenía la capacidad de interpretar las escrituras. Tercero, de que solo el papa podía convocar a las reuniones de un concilio a nivel de iglesia. Bien, hermanos, entonces continuaremos entonces la próxima semana, si no hay preguntas, quejas o protestas. Pastor, su celular va a mandarle el trabajo. ¿Usted iba a enviar formar un grupo, pastor, dijo, para poder enviar los trabajos? Sí, voy a hacer un grupo, hermano, y ahí les voy a enviar. Listo, pastor. Y hermanos, no se olviden de este librito que es importante, que les acabo de mencionar, ¿ya? Ese llamado que él hace a los nobles de la iglesia, a la nobleza cristiana de la nación alemana, ¿ya? Así se llama este libro. Un poco raro, ¿no? A la nobleza. Bien, hermanos, entonces nos vamos a despedir. ¿Ya cuántos escaparon? Me parece que los hermanos de Piura, a ver, vamos a conversar con el pastor, creo, de allá. Bien, hermanos, entonces que tengan un bonito 30 de agosto. Hermano William Cabello irá a Chillón o no, con su gente a jugar fútbol. O hermano José No, Luis. pastor, estamos saliendo a Paracas. A Paracas. Sí. Se van a Paracas. Vamos a orar entonces, hermanos, y vamos a despedirnos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido reunir con cada uno de mis hermanos, por el esfuerzo también que ellos ponen, Señor, de trabajar y también estar, Señor, este tiempo, reunirse, sentar.